camino del norte, es decir, por Alaska. Bueno, sale una expedición en una nave que se llama Matthew, con 15 tripulantes, y el día de San Juan, 24 de junio de 1497, descubre Terranova y descubre la tierra del bacalao. Se ve que allá hay bacalao por todas las esquinas. Y ve de tal manera que en un plano que hará su hijo en 1544, a esa tierra le llaman tierra de los bacalinas. Viene con esa noticia y los vascos que andaban por aquí pescando en Gran Sol, como hacen ahora, pues tienen la noticia de que allá se ha encontrado la ballena, o sea, el bacalao. Ellos encuentran el bacalao. Se dirigen allá y se dan, bueno, antes que todo hay que decir que yo no sabía, a pesar de ser marino, que Terranova es una isla. No sabía hasta que supe. Es decir, que no tiene nadie por qué saber. Terranova es una isla. Está separada de Canadá, de la península Labrador concretamente, por un canal que se llama el Canal de Bella Isla. Entonces, los dos puertos más importantes de esta odisea fueron Placentia, en Terranova, sur de Terranova, que era el principal centro de la pesca del bacalao, y Red Bay, que está en Labrador. Y viene John Cabot diciendo que ha encontrado esa cantidad de pesquerías y los vascos se dirigen allá. ¿Cuándo llegan allá? Tampoco se sabe. Hay que decir que los vascos nunca hemos sido muy dados a escribir, no hay historiadores, y todo lo que sabemos son por documentos que se encuentran, y el resto es hacer conjeturas. Entonces, el área histórica de Placentia, ciudad con la que se ha hermanado Plencia, dice, en el año 1600 los primeros pescadores vascos fundaron la primera iglesia católica en Placentia. Es decir, los vascos llegarían allá los primeros años de 1500 y allá estuvieron pescando. ¿Cómo pescaban? Como habían hecho aquí. La pesca, la regional pesca, pues era cuando avistaban la ballena, salían en chalupas, los barcos no participaban, los barcos eran almacenamiento, los barcos estaban en las bahías, salían las chalupas, arponeaban, le mataban, le desangraban, le cansaban, le traían, le cortaban, sacaban en tiras la grasa, derretían, metían en barriles y la embarcaban en el barco. El barco era ni más ni menos que un barco de transporte. Estas ballenas tenían unas 15 a 20 toneladas de peso, y con 5 o 6 ballenas se podían llenar un barco de estos que traía entre 900 y 1000 barriles de saín, de aceite de ballena, que se utilizaba para el alumbrado de todas las farolas de Europa, porque se demostró que la grasa de la ballena no tiraba humo y no desprendía olor. Contra todo lo que se estaba utilizando para el alumbrado, la grasa de la ballena era ideal. De tal manera que un barril de estos, de 200 litros, se llegaba a pagar 6.000 euros. 1 millón de las antiguas pesetas costaba cada barril. En el año 1573 se hundió la nao San Juan en Red Bay, esa de la que están ahora haciendo una réplica, y llevaba a bordo entre 900 y 1000 barriles que se perdieron. ¿Cuándo llegaron? No se sabe exactamente cuándo llegaron. Hay una leyenda que algunos no sé si habréis oído, yo sí había oído antes de empezar estas investigaciones, que se llama la maldición del hacha. Y es una pieza que dicen que es una hacha vasca que se encontró y que diría, pues el de los vascos llegaron antes que Colón a América. Pues no hay ningún dato, pero sí hay un dato que es un poco relevante que da que pensar. Se hizo una película que por cierto aquí no se ha dado, no sé cómo no se ha dado en Canadá, que se llamaba La maldición del hacha. Es una pieza metálica encontrada. Esta pieza se encontró en un poblado el poblado de los Hurones, que está a 1200 kilómetros río abajo del río San Lorenzo. Por lo tanto, el hacha, si llevaron los primitivos balleneros vascos, tenía que haber en continuos intercambios, haber recorrido 1200 kilómetros.
se dató al carbono 14 y la edad era de entre 1500 y 1510. Por lo tanto, dicen, bueno, ¿cómo se ha podido recorrer 1200 kilómetros desde la desembocadura del río San Lorenzo, 1200 kilómetros río abajo, hasta el frente de Ontario, y está datada entre 1500 y 1510? Ese es el único dato, pero no es tampoco. Este es Ronald Williamson, el arqueólogo que encontró esa pieza. La pieza, aunque se denominó la maldición del hacha, realmente es un instrumento mucho más pequeño, y al final se ha decidido que podía ser la parte metálica. Esta es el hacha, es una pieza muy pequeñita, y al final se ha decidido que podía ser la parte metálica de un cepillo de carpintero o garlopa. ¿Por qué dicen que es vasca? El hacha vasca, ¿por qué vasca? Una pieza de hierro datada entre 1500 y 1510, ¿por qué es vasca? Pues dicen que es vasca, que yo tampoco no me termino de creer, porque dice que las rayas de fundición son igual que las fundiciones guipuzcoanas. Vinieron aquí, vieron piezas hechas en fundiciones guipuzcoanas y llegaron a la conclusión que las hendiduras y las muescas son igual que las que se hacen en las antiguas ferrerías de Guipúzcoa. Pero para mí eso no es un dato a tener en cuenta. Por lo tanto, no se sabe la llegada de los vascos exactamente cuándo falla. El único dato que tenemos es el que dice el área histórica del Ayuntamiento de Plasencia, que dice: en los primeros años de 1600 los vascos fundaron la primera iglesia cristiana en Plasencia, hoy convertida al anglicanismo en la iglesia San Lucas. Los vascos llegaron allá y se mantuvieron allá durante 200 años. Se mantuvieron durante 200 años sin problemas, porque a raíz del Tratado de Utrecht, bueno, y se llevaban muy bien con los que estaban allá. Se llevaban bien los que estaban allá, que eran franceses, ellos eran sus aliados. Los ingleses estaban en Saint John, en el otro extremo de la isla. Habían puesto un fuerte en Saint John, y ellos tenían un fuerte, el Fort San Luis, en Plasencia, y estaban continuamente guerreando entre ellos. Los vascos eran los aliados de los franceses. Por el Tratado de Utrecht de 1713, Terranova cae en manos de los ingleses, y los franceses y vascos son obligados a dejar aquellas tierras. Los franceses van a la provincia de Quebec en 3 fragatas, de ahí que Quebec sea francoparlante. Se establecen en Quebec y los vascos tienen que abandonar aquellas tierras. Pero en el Tratado de Utrecht hay unas frases muy interesantes que yo he encontrado en el archivo histórico vasco de Bilbao. Y esto es muy interesante. Este documento que encontré es muy interesante. Está ya el Tratado de Utrecht, y hay unas frases que son interesantes. Dice Felipe V, que era el rey que firma el Tratado de Utrecht: y porque por parte de España se insta que a los vizcaínos y otros súbditos de su majestad católica les pertenece cierto derecho de pescar en la isla de Terranova, consiente y conveniente su majestad británica que a los vizcaínos y a otros pueblos de España se les conserve ilesos todos sus derechos por ser los primeros en haber llegado a aquellas tierras. Estos derechos nunca fueron respetados, porque realmente el rey de España dice que se les conserve ciertos derechos. Esto los ingleses no han respetado nunca nada, y menos iban a respetar esto, ¿no? Entonces, cuando los vascos necesitaron entrar en Terranova, ya bajo el protectorado inglés, no fueron respetados y fueron obligados a salir. De tal manera que el rey Felipe V le insta a su ministro plenipotenciario, Marqués de Monteleón, que le escriba al rey inglés con sus exigencias. Y le dice: no quiso el embajador inglés, que reside en dicho puerto de Plasencia, en la isla de Terranova, la libertad de pesca, ya que no había recibido orden alguna del rey su amo, para significarle su beneplácito, convirtiendo el derecho de mis vasallos para esta pesca en un privilegio y no en una costumbre
continuada en el tiempo desde el descubrimiento que de aquella isla hicieron los vizcaínos. Eso dice el rey, el descubrimiento que de aquella isla hicieron los vizcaínos. Bueno, allá se mantuvieron, estuvieron durante 200 años ininterrumpidamente, pescaron 30.000 ballenas, no terminaron con la ballena franca porque pescaban otro tipo de otras razas de ballenas, pero allá murieron y allá fueron enterrados. Como decimos, no hay nada escrito, solo hay documentos. Hemos tenido que mirar los documentos para saber que estábamos pescando allá, que nos moríamos allá y que allá se firmaron los testamentos. Entonces, en base a eso se hace esta historia. El primer testamento que se firma y es el primer documento que se conserva de toda América del Norte, el primer documento oficial conservado en toda América del Norte es el testamento de Domingo de Luza, que muere en Placentia y dice: mando que si la voluntad de Dios nuestro Señor, esto está dictando Domingo de Luza, que era un cocinero de la nao Nuestra Señora del Juncal, que era de Hondarribia, que si la voluntad de Dios nuestro Señor fuere servida de llevarme de esta enfermedad de la presente vida, que mi cuerpo sea sepultado en la villa en el puerto de Placentia, al lugar donde los que mueren se suelen enterrar. Este es el documento. Yo cuando llegué al archivo de protocolos esto está en el archivo de protocolos de Oñate, y bueno, tienes acceso, te dejan tocar. Yo cuando toqué este documento, escrito por el escribano real Juan de Blancafort, un antepasado nuestro, muerto en 1563, pues la verdad que me emocioné. Entonces saqué las fotos, pedí autorización para publicar en el libro, me dieron no solo de eso, sino de todos los testamentos de los balleneros que se conservan. Y veréis que es una caligrafía perfecta, tiene 2 páginas, y dice eso, que si es la voluntad de Dios, me entierran en este puerto de Placentia. Entonces ya teníamos una pista de que allá morían y allá se les enterraba. Pero lógicamente no les van a traer aquí porque no había manera de conservar los cadáveres. En el año 1900, en ese puerto de Placentia, como estamos hablando, que para mí ha tenido tanta importancia y tanta relación con nosotros, que en fin, a través de una iniciativa mía he conseguido hermanar con Placentia. Perdona, Sabino, tienes un amigo aquí que quiere hablarte. ¿El alcalde? Es el alcalde. El alcalde de Placentia. En este momento Hi, Wayne. How are you? Ay, pues habla que todo es mejor inglés que yo. Pero no me ve, ¿no? ¿Me ve? Sí. Oye, no me digas que no es un momento emocional. Sí. Si se te daba para la derecha. El alcalde de Placentia, Terranova, el que fue alcalde, Ahora no es. No, es vicealcalde. el vicealcalde. Mira la cubriña. Pero aprecia por todos lados. Acércate un poquitín, bajo. Está bien aquí. Hello, Hello, Sabino. how are you? I'm good. How are you? Very good. Congratulations on your book. Thank you very much. I am speaking about the history of both countries, your village and mine. Great. I'm presenting my book, Terranova, The Basque Odyssey. Newfoundland, The Basque Odyssey. One people you think is copy of the proof. You're happy to say that you've published. Yeah. You know that Rhonda Power has my manuscript, my book. Yes,
Ronda Power. manuscript and If you like to die and at any time, you have my permission. perfect, perfect. Do you want to hear the conference, or do you want to close the meeting? Sure, I'll listen for a little while, yeah. Okay. Yeah. Una linda raza de cuerpo, Levántate. Saluda. There is another person who you know also. Hello. Oh, Oh. Hola. good to see you. Bueno, pues a pesar de mi voz y que esto es un desastre de conferencia, pues es emocionante que nos hayan llamado, que me hayan llamado desde Placentia, la que fue la capital de Terranova en la época de los balleneros. Hay que decir que ellos no tenían ni idea de su origen, no sabían nada. Yo con la primera vez que me puse en contacto con ellos, no me dieron ni caso, vamos. Es que ellos se sienten anglosajones y lógicamente no sabían nada de sus raíces. No. Sus raíces no son raíces de sangre. Can say hello. Hello. And you can see the flag of Placentia, the old one. La antigua bandera Placentia que nos enviaron. And just the mask. Picture of possessions of oh. Yeah. Bueno, y ahora yo vuelvo otra vez. La verdad es que con los años uno se hace sentimental, ¿no? Pero vuelvo otra vez a decir, que a mí me parece una auténtica vergüenza que este libro haya tenido que ser editado por la Asociación Cultural y Científica Iberoamericana. A mí me parece una vergüenza. Pero bueno, las cosas son así. A ver, Sabino, la próxima vez ven al museo. Ya, pero bueno, tampoco me gusta pedir mucho. Tú ven que ya veo. Bueno, entonces los balleneros morían allá y se enterraban allá. En el año 1900, el cura de esta es la primitiva iglesia que era católica y ahora es la iglesia San Lucas, en Placentia. Allá se encontraron estas lápidas. Y entonces encontraron, y estaban escritos, el reverendo Rowley, que fue el que localizó estas lápidas, vio que estaban escritos en un idioma que no entendía. Entonces mandó a expertos y tal, mandó a Inglaterra a ver qué idioma era este, nadie sabía. Estamos hablando del año 1900. Podéis pasar por ahí. Y estaban escritas en euskera, ¿no? Y entonces pasó el tiempo, todo esto está en el libro, pasó el tiempo y habló con el obispo Lagás, que era de San Pierre y Miquelón, de ascendencia vasca, y dijo, hombre, esto es vasco. Entonces, estas lápidas son vascas. Y entonces tradujeron. La más grande de todas es la de Joanes de Sale Celaria. Entonces, hay una inscripción euskera, Susano Neneco Semea, que han traducido como hijo de la casa del más dulce olor, que no, parece que nadie que sabe euskera perfectamente me dice que eso no es posible, pero bueno, lo tradujeron así. Estas son las lápidas que se encontraron en Placentia y que están en el Museo O'Reilly de Placentia. No había más, porque al empezar a construir las casas, pues estas piedras las usaron de dinteles o de paso de puertas y se perdieron todas. Debía haber habido un montón, pero al construir las casas, los primeros pobladores, al ser la ciudad cada vez más importante, vieron estas piedras tan interesantes y las usaron de dinteles o de paso de puerta y ya desaparecieron. Solo están estas y están conservadas con mucho cariño. Con el cariño, la verdad es que es una pena que ellos nos tienen más cariño que nosotros a ellos, porque les desconocemos. Y ellos es que Canadá es una nación joven que quiere saber de dónde viene, ¿no? Porque es una de las naciones
más jóvenes del mundo y quiere saber de dónde vienen. Estos de sangre no tienen ni una gota de sangre vasca, porque son de aquellos ingleses que a través del Tratado de Utrecht poblaron aquella ciudad. Entonces son descendientes de irlandeses, es de William Power, de ingleses o de irlandeses. No hay ni una gota de sangre, pero quiere saber de dónde vienen. Y entonces mirad que está al fondo con la icurriña. A mí la verdad que esta cosa me emociona mucho. Yo por eso me he puesto a estudiar, porque eso me emociona. ¿No ha quedado alguna palabra, alguna frase, algún dicho que... Ninguno. Yo había leído como que alguien de ahí decía en euskera, apaisa o Sí, eso dicen, pero no hay nada escrito, ¿no? Son cosas que Por eso Isasti escribió. pero no hay nada. Isasti escribió sobre eso. Bueno, pues vuelvo a decir que me emociona ver al vicealcalde de Placencia con la icurriña detrás. Nos quieren más que nosotros le queremos a ellos, y es por desconocimiento. Yo por eso he tratado de sacar a la luz todas estas cosas. Bueno, testamentos. Se hicieron muchos testamentos, ¿no? Se hicieron muchos, pero solo se conservan 5. Están aquí todos los testamentos. Fui al archivo de Guipúzcoa, me permitió fotografiar todos los testamentos, traducirlos, en su nombre amén, sepa cuánto la carta de testamento mandas, yo Domingo de Lusa, Vicente y Morador de la Villa Fuenterrabía, etc. Arca, testamento de Domingo de Pesquiriarza. Bueno, todos los testamentos están aquí. Los que se conservan en el archivo de Oñate, que me ha permitido fotografiarlos y lo he publicado. En el año 1982, bueno, hay que decir que ¿por qué sale a la luz? Esto que estaba perdido en el tiempo. Sale a la luz porque Selma Hasley, que es una escritora investigadora anglo-canadiense, se queda viuda y se queda a vivir aquí, se queda a vivir en Oñate. Y empieza a mirar documentos del archivo Oñate y da con estos documentos, estos testamentos, se engancha con la historia de los balleneros vascos y saca a la luz esa odisea. Hasta entonces había permanecido prácticamente dormido. Selma Hasley lo saca. Y bueno, fue nombrada la Bononari, que quiere decir amiga, buena amiga, por el Endacari Urkullu, se nombró amiga de los vascos. Ha muerto ya, y ella es un poco la precursora de todo esto, porque si no, no se sabría esta historia. Y esta historia solo se sabe por documentos y conjeturas. No hay más. Entonces, a raíz de estas investigaciones, Selma Hasley, en el año 1982, encuentran dos cosas. El gobierno de Canadá se pone en marcha y le vamos a encontrar las huellas de esta gente que vinieron aquí. Y encuentran 140 tumbas en Red Bay, que es Labrador, y la bahía Red Bay es una bahía cerrada, y cerrada por una isla que se llama Saddle Island. Ahí sí que estaban los balleneros. Los balleneros estaban en Red Bay, así como los bacaladeros estaban en Placencia, parte sur de Terranova. ¿Por qué estaban allá? Porque en ese canal de Belle Isle es por donde pasan las ballenas en su migración norte-sur. Y luego al revés, en el verano van para el Ártico y en el invierno bajan, y es cuando les cazan. Les cazan en la primavera, cuando suben para el Ártico, les cazan los balleneros. Todas pasan por ese carril y allá les están esperando. Entonces, en el año, tumbas individuales, hay 140 balleneros. Tumbas individuales, tumbas de 2, y hasta una tumba con 8, con lo que se piensa que podría ser de alguna chalupa ballenera que muere en el intento de cazar la ballena, porque están enterrados 8 juntos. Todos los cadáveres están mirando al este, y llama la atención que ninguno tiene una cruz en el pecho, no hay cruces. Entonces eso les llamó la atención que en una población tan religiosa como los vascos, las tumbas no tenían cruces. Y dentro de ese recinto que encuentran curiosamente una tumba de otra persona, otra persona que tiene una daga y unas llaves. Y está fuera lo que diríamos del recinto sagrado, y ellos
saca la conclusión que a lo mejor era un cura, porque llevan las llaves y la daga, ¿no? Los investigadores llegan a la conclusión que podría ser un cura que haya tenido malas actuaciones y que le sacan del recinto sagrado y está fuera ya. Total, estos cadáveres les dejaron donde estaban reposando allá 500 años y allá siguen, pero sacaron sus ropas. Sacaron las ropas, las recompusieron, aquí están las ropas que sacaron, los harapos, recompusieron las ropas, hicieron lo que serían las vestimentas de los balleneros. Estas son las vestimentas de los balleneros sacadas de los restos de las ropas de aquellos 140 balleneros que encontraron allá. Esto es 1982, pero en 1978 habían encontrado también en Red Bay, en la bahía, en el fondo, los restos de la nao San Juan. No sé si aquí hay alguno que sea muy amigo de Xavier Agote, que es el manager de él. No hay ningún amigo de él. Porque quiero decir que esa reconstrucción que se está haciendo de la nao San Juan es una reconstrucción hecha sobre una mentira. Entonces yo soy muy crítico con eso. Se están gastando millones a paladas, llamando la reconstrucción de la nao San Juan, y no saben qué fuera. ¿Por qué la nao San Juan? No sé dónde está el libro. ¿Por qué la nao San Juan? Selma Harley encuentra un documento que dice: Joanes de Porto ha declarado que en 1565 el navío perteneciente a Miguel de Beroiz lit borda para un viaje de ballenas a Terranova, que el navío fue llevado a la costa por un golpe de viento en el puerto de Buitres. Antes Red Bay se llamaba Buitres, luego Botus y luego Red Bay. En el puerto de Buitres, que había embarrancado la mayor parte de su cargamento de 900 a 1000 barricas, y que luego se recuperaron las velas, cables, pan, sidra, vino, y que se enviaron a España con la mayor parte del equipaje en el navío de Juan de Montellano. O sea, en el año 1565 embarranca y se hunde la nao San Juan en el puerto de Red Bay, eso lo sabemos, y de Selma Harley, aquí hay un documento, y les pone en marcha a los canadienses a buscar los restos de esta nao. Los canadienses, que se animan, porque quieren saber sus orígenes, ellos sí les interesa, se ponen en y encuentran, pero no encuentran a la nao San Juan, encuentran 5 pecios de barcos en el puerto de Red Bay, 5. Y entonces el que mejor conservado está, al que le conviene decir, dice: esta es la nao San Juan. Pero ni es la nao San Juan, igual no es ni una nao vasca. Se sacaron todas las piezas, 1300 piezas, que se estabilizan, se secan, se hacen moldes, se hace una réplica en moldes, se ahueca, o sea, se hace un ahuecado de las piezas, se hacen réplicas y se vuelven las piezas vuelven otra vez al sitio donde han estado, cubiertos de una lona y luego el lodo del fondo encima. Bueno, allá descansa aquella nao que encontraron, sobre la que se está gastando una pila de millones y que nadie sabe que sea la nao San Juan, ni sabe que sea. De 5 que encontraron, la mejor conservada es la nuestra, la nao San Juan. Y están construyendo eso, bueno, pues allá. Pero científicamente esa no es la nao San Juan y casi no está demostrado ni que sea una nao vasca. Es una nao que encontraron, la que mejor conservada, sacaron piezas, trozos de quilla, y a raíz de ahí hicieron este montaje que se está construyendo ahí y que algún día terminará, ¿no? Bueno, esa es la historia de la nao San Juan, que por eso Xavier Agote no es muy amigo mío, porque sabe que voy diciendo estas cosas, pero es que es la verdad. Entonces, bueno, la primera respuesta que yo tuve a mis demandas de acercamiento a Placentia fue en el año 2006. El anterior alcalde, el anterior William P. Hogan, me escribe una carta, porque yo le había dicho que Placentia ha sido
tenía que ser nombrada por los marinos de Plencia, por su similitud y por el nombre, porque si alguien bautiza Placentia ya, y es muy similar orográficamente a Placentia, tenían que ser los marinos de Plencia, los marinos o los vascos. Una foto de Placentia. Allá es Placentia, y luego tiene la salida tiene una loma que cae al mar que es muy parecida a Estondo, Ellos mismos cuando vinieron dijeron, jo, es que esto se parece a nuestro pueblo. Bien, entonces yo estoy, dale que te pego, y el alcalde aquel, William P. Hogan, que no se sentía nada vasco, era un vikingo que medía 2 metros y pesaba 150 kilos, pues me dice, oiga, usted, cuando me demuestre usted, seguiremos hablando, porque yo le insistía, yo le daba la lata, hasta que me dijo, no me dé más la lata, cuando usted me lo demuestre, dije, oiga, no puede haber documentos, las cosas no se bautizaban con un documento, miraban y decían, esto pues nos parece tal, y se ponía así el nombre, no voy a encontrar un documento seguro, pero tiene que ser. Entonces al final un día pues nos enfadamos, y entonces yo le dije, usted y yo nos iremos de este mundo, pero otros vendrán que hermanarán a su ciudad y la mía. Y efectivamente, y luego paradojas del destino, en el año 2015 la ciudad de Placentia, en Terranova, bueno, estoy buscando por aquí la foto. La ciudad de Placentia Terranova me otorga el Heritage Award, que es el premio al patrimonio por la lucha que he hecho yo del patrimonio histórico de su ciudad y de la mía. Ellos me otorgan el Heritage Award y casualidad, conjuntamente con William P. Hogan. O sea, a los dos, y tengo aquí el acto de invitación, la tarjeta de invitación al acto, me invitaron a ir. Yo les dije que está muy lejos y que no iba a ir, pero si hubiera ido, pues me hubiera encontrado ya con William P. Hogan, aquel alcalde al que le dije yo que usted y yo nos marcharemos de este mundo, pero aquí alguien vendrá que hermana estos pueblos. Y así fue. No nos tuvimos que ir. Él creo que ya ha fallecido, yo no. Y después, en el año 2013, eso fue en el 2015, en el 2013, a Red Bay, en base a estas y más investigaciones y a más gente que empuja, la UNESCO le declaró Red Bay Basque Whale Station, o sea, la estación ballenera de Red Bay, patrimonio de la humanidad. Entonces, si vais a Red Bay, es un pueblo que creo que tiene 52 habitantes, es un pueblo con nada, con 4 casas, y allá hay un pequeño museo, allá está una copia de la nave San Juan, porque en esas aguas fue de donde se recuperó y ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad. Bueno, hay que decir que Placentia, Terranova y Plencia son los primeros municipios vascos que se hermanaron. Fue un empuje que me duró, pero que al final lo conseguí. Y son los 2 primeros municipios vascos. Y que este Heritage Award, que me dieron un diploma, que dije que como no voy, me lo enviaron a casa junto con una bandera de Placentia, es el primer galardón que se da a un no canadiense. Entonces eso para mí, pues mira, pues ya todos los desvelos y todas mis investigaciones, pues doy por pagado. Sabino, una pregunta. Esa similitud del nombre de Plencia y Placentia sería mayor aún si citas el nombre con el que lo fundó el Hierro. Claro. Placentia del Hierro. Sí, Placentia del Butrón. Placentia del Butrón. Claro, pago en Placentia del Butrón. Entonces, claro, ya lógicamente con aquel nombre. Sí, y entonces yo, una de las veces le escribí a Selma Hasley, le dije, oiga, ¿usted qué opina de lo que yo opino? Y me dijo, pues que tiene usted razón. Dice, porque no puede ser de otra manera. Placentia antes se llamaba Placentia, y con ese nombre. Y tal es así que Euskaltzaindia, yo no sé si, la verdad es que yo no sé si antes que yo, porque yo no lo había visto, o si a raíz de mis investigaciones, que tampoco es que haya dado yo mucho bombo, aparte de enviar
un libro de estos al Lendaquer y decir que siga por ese camino, que sí, que voy muy bien, ¿no? Pero y gracias, ¿no? Y ya está. Pero yo no sé si a raíz de eso, porque yo no lo había visto, que Euskaltzaindia recoge que Placentia, el nombre de Plencia, dice Plencia, antigua Placentia de Butrón, y con ese nombre los pescadores del lugar bautizaron a la ciudad que fundaron en Terranova. O sea, que dice Euskaltzaindia. Yo eso no lo había visto. Si iba a ver eso, le digo a este William Pejogan, oiga, que nuestra Academia de la Lengua dice, yo no sé si eso era de antes o a raíz de estas investigaciones lo han actualizado, pero se impreso en Euskaltzaindia, dice, con ese nombre los pescadores del lugar bautizaron la ciudad que fundaron en Terranova. Y bueno, y esto es un poco la historia. Digo por qué tenía que haber sido editado esto por el Ayuntamiento de Plencia, porque la tercera parte está dedicada al hermanamiento. Yo después de estos encuentros que tuve con ellos, un día le enganché a un Aiva Surco, el navegante, que se dedicaba a viajar por ahí, ¿no? Entonces fue un Aiva Surco, que aparece aquí en el libro, que se llama El regreso de los vascos, el abrazo, la tercera parte, El regreso de los vascos, el abrazo, pues llegó a Placentia con la bandera de Plencia. Aquí se funde con la bandera de Placentia, que luego nos mandaron una, y bueno, y todo este capítulo está dedicado al hermanamiento. William Pejogan, Wayne Power vino a Plencia, luego hubo una expedición de vascos que fueron que se llamó tras la huella de los balleneros vascos, que partiendo del puerto de San John, la gente que vino, los vascos que fueron ahí, que fueron 100 y pico, fueron hasta Alemania en avión, llegaron a San John en avión, cogieron un barco allá, que es una especie de ferry que les llevó allá por toda la isla, y se hizo la primera parte del hermanamiento. Fue el alcalde de Plencia, fue aquel que era concejal, otro concejal más, y se hicieron ya el primer acto de hermanamiento. Luego vino el alcalde de Placentia y se hizo el hermanamiento completo aquí. Y esto es la pica, y la pica que hemos puesto, porque la pica que hemos puesto, de la que estoy orgulloso yo, es que hoy, por fin, la bandera de los vascos ondea en Placentia. Allá hay una, aparte está en el salón del ayuntamiento, pues la icurriña, la bandera de Canadá y la bandera de Placentia, pues están bien juntas allá sobre la tierra que fue de nuestros antiguos antepasados, ¿no? Yo he querido sacarles a la luz y rendirles un homenaje, y creo que lo he conseguido en la medida de mis fuerzas, ¿no? Y este es el fin de todo. Deciros que el libro, que a mí me suele molestar cuando vas a una presentación de un libro, parece que el que no compra, pues que no es un afecto o tal, o que no le interesa nada. Por eso no me gusta que se vendan libros y tal. Pero yo he traído mis propios libros, porque este libro ha hecho esta Asociación Cultural y Científica Iberoamericana, lo han hecho ellos. A mí me han dado 10 libros que ya, 5 los he vendido, aquí no tengo más. Es decir, que ya yo no tengo más libros. Pero esto, que se puede comprar en la librería Náutica Ízaro, que está en Doctor Ariza, número 21, a la salida del metro Bilbao, metro Indautxu, sales en Doctor Ariza, a 50 metros está la librería Ízaro. Allá se puede adquirir el libro, porque yo los 5 que traía aquí, pues los amigos pues, que se han adelantado, pues ya he terminado. No tengo más, y esta es la historia. Si me queréis hacer preguntas, como si me queréis preguntar de Juan Sebastián Elcano. Mi nombre es Juanjo. Tengo un periódico yo de hace unos 13 años así, de hacer una entrevista de cómo estaba escribiendo sobre la hermandad esta, sobre los balleneros en Placentia y tal. Y ahí se hace mención, se hace referencia, pues si hay que está grabado allí en algún sitio, de un oriundo de Plencia, que estaba en un ballenero que tenía base en Mutriku, que sale allí su nombre escrito en algún sitio que era Domingo y Vergaray.
eso tengo yo el periódico donde pone eso exactamente, que te hacen a ti una entrevista, digo desde mi humilde, o sea, no sé exactamente, desconocimiento, si es realmente, si existe eso. No, eso lo dije yo. Tengo yo el periódico. Lo dije yo porque había localizado en algún documento que aparecía un plenciano. Está grabado en algún sitio. No está grabado en nada. Fueron mis palabras sin más. Claro. Yo había localizado que uno había ido en un nao de Motrico, que es como iba la gente, iba con su baúl al hombro, con su baúl del marinero, iban allá, se embarcaban de todos los pueblos del litoral. Hay que decir que iban todos los años una treintena de barcos y más de 2000 marinos. O sea que hubo un momento en Terranova que había más vascos que los propios oriundos, porque todos los años iban 2000 allá. Hay una cosa que yo tengo dudas, hay gente que dice que sí, y yo digo que me parece, a mí tengo dudas de esto. Los cocederos estos que se ven muchas veces, y por aquí también hay una maqueta de un cocedero, lo dan como instalaciones estables. Yo creo, primero, dicen que las tejas estas que las llevaban como lastre y que lo hacían los cocederos. No puede ser porque la teja pesa muy poco y no sirve de lastre, o sea que eso no puede ser. Lo segundo, que yo no pienso que podían haber instalaciones estables, porque cuando se marchaban, ni los propios balleneros se respetaban los sitios. O sea, allá no tenías este sitio para ti y para el año que viene es mío. Mas luego, aquella isla estaba habitada de unos indios terribles, que no se llevaban nada bien con esto, porque les iban, al fin y al cabo, a quitar un poco el sustento. Aunque ellos no cazaban ballenas, cazaban salmones, pero los balleneros vascos, cuando llegaban al principio del verano, que todavía no habían pasado las ballenas, se dedicaban a cazar salmones. Entonces allá estaban con gente hostil. Yo no creo que los indios iban a dejar que estos asentamientos estuvieran... Yo más bien creo que en vez de tejas tenían que ser de lona. Pero todos lo representan así y yo pues lo doy por bueno. Pero a mí no me cabe, no me entra. Bueno, entonces, el sitio del oriundo, de Domingo Ibergaray, lo dije yo, porque lo leí en algún documento. Eso. Pero no está grabado en nada, ¿eh? No está grabado, simplemente lo leí. Como he dicho que hay 7 plencianos que ponen la Armada Invencible. Y es porque ponen los documentos. Sí, porque hay un documento sobre ello. No se sabe de qué año. Yo digo 7, pues sí, pues que eran 7. Los 7 plencianos. ¿Y no se sabe de qué año data ese documento? No me acuerdo. No me acuerdo. Lo cogí al vuelo y se me ha perdido. Ahí está. Vale. Gracias. A ver, en base, luego te voy a hacer unas preguntas más, pero en base a eso que has comentado, yo tengo una persona que le conozco que es un arqueólogo de Nueva York que está excavando allí, y la teoría de lo de las tejas, de hecho, la teoría suya es de científicos ya que están trabajando en eso. Antes se decía los red bait, que era por las ballenas. El color de las tejas. Vale, pero se dice por lo de las tejas, porque yo te digo lo que dice él, yo te mando el vídeo, si inglés lo que te defiendes, te paso el enlace, y es un tío súper guay. O sea, tengo su email, si quieres hablas con él. Se basa en que todos los años, ya sabes que tardaban 2 meses, estaban allí aproximadamente 2 meses y se volvían. Ahí estoy de acuerdo con todas las cifras de todo eso que has dicho, los barcos, venían desde Bayona hasta aquí, o sea, toda la costa, de hecho todos los escudos de los pueblos de todos los Canarias, como queremos llamarlo, tienen la ballena. Eso es. Entonces, ellos en invierno, las tejas, eran tejas, ahí están excavando, pero no te puedes imaginar, porque dicen que le llaman red bait porque eso era el ojo de las tejas. En invierno reventaban las tejas del frío que hacía, y luego, como tú has dicho, cuando volvían en primavera, salían de aquí en primavera y llegaban en verano. Volvían a poner las tejas otra vez. Era toda la cantidad de tejas que reventaban con el frío, y ellos están trabajando con eso. Entonces, cara a la teoría que comentas de eso, sí parece que eran asentamientos estables que están trabajando en eso, porque como dices, que bien has dicho, no tienen ellos historia, y ellos esas cosas para ellos, pues fíjate, tú están trabajando. De hecho, él tiene dudas, se pone con el Museo de Vizcaya cuando encuentra botellas, encuentra materiales y todo eso, pero eso sí que parece ser, y yo te voy a pasar el enlace. Mira, esta semana pasada, Arantxa, le dije yo, contraté con la directora del museo, que se llama
¿cómo se llama? Amy Wiggum, que es la directora del Museo de Red Bay, porque quería que este museo tuviera piezas de teja de Red Bay. Me puse en contacto con ella, le pasé a Arantxa le hizo la petición de que nos mandase unas tejas. Dice que tiene verdaderos problemas, ¿no?, para encontrar unas piezas de cierto tamaño, porque dice que están todas destrozadas. Claro, pues con el frío en invierno se debían de reventar. Entonces yo ya te voy a dar te doy el email y todo, y hablas con él y te he dicho que yo lo doy por bueno, pero que a mí no me entra mucho en la cabeza que asentamientos que no eran estables, porque ni los propios balleneros se respetaban. Si tú dejabas esto, mañana venía, el primero que venía se hacía cargo de ello. O sea, no se respetaban entre ellos. Yo pienso que mucho menos los indios, que eran medio salvajes, aquellos que estaban allá. Serían amiguetes también, ¿eh? No, estos les llevarían cositas y los indios, en aquellos tiempos los de aquí, los que iban eso, les llevarían cosas y los otros esperando, pues como hacían los que iban de aquí. Hubo peleas con los que sí fueron aliados fueron de los franceses. Los franceses que estaban en Plasencia sí que fueron aliados de los vascos, eran tan aliados y luchaban contra los indios y contra los ingleses, vascos y franceses, de tal manera que tras el Tratado de Utrecht les mandaron largarse de allá. Y luego, después de que fue la guerra de la sucesión, cuando todo estaba el Tratado de Utrecht, que fue al final de esta guerra, luego se van a Islandia, ¿no? Supongo. No, ya en Islandia estaban pescando, O sea, no solo iban a Terranova. Esa película que hay que se llama Vaskavisin, que es de esa masacre de 33 balleneros que ocurrió en Islandia en 1615, era 1615, cuando estaba en Terranova en pleno apogeo, Ellos también pescaban en Islandia. Había tres balleneros allá, al cargo del capitán Martín de Villafranca, el que pidió que no les matasen. Había naufragado el ballenero de Martín de Villafranca y los islandeses les mataron a todos, y desde entonces había un permiso del sheriff para matar vascos hasta hace unos años que se ha derogado. Pero fíjate, era 1615, en plenas pesquerías de Terranova. O sea que unos iban para Terranova, otros iban a Islandia, que está más cerca. Porque la verdad que ahora parece fácil ir a Terranova, porque hay que contar con vientos y mareas. Eso tiene que ser dificilísimo ir y venir, porque el velero va como va. Y luego otra duda que me has dejado, ya perdonarás, pero ya que eso pues te comento más cosas. ¿Estos hablan en francés o hablan en inglés? Inglés. Pero está en la zona de son quebecuas, No, son quebecuas. en el Tratado de Utrecht, 1713, todos los franceses pasan a Quebec. Pasan todos. a la isla que has dicho. Les expulsan a Quebec. Con el Tratado de Utrecht. En 3 fragatas se van. Y junto a estos, los aliados vascos fuera de aquellas tierras. Solo le permitía el Tratado de Utrecht entrar en caso de avería, pero ni eso se respetó. O sea, los franceses... Se exilian a los que estaban ahí. Sí. Vale. Para ellos la llamada mía fue una sorpresa. Ellos nunca se pensaron que allí habían estado los vascos. Nunca, no tenían ni idea. Yo pregunté si había algún apellido vasco allá, no había ni uno, no hay ni una gota de sangre, no hay nada. Entonces, cuando hice yo esa llamada y empecé estas investigaciones, para ellos fue como si viera un marciano. O sea, pero ¿qué está diciendo este? No sabían nada. Entonces, por eso cuando estuvo aquí en el Ayuntamiento de Plencia, dijo unas cosas que me emocionó. Me dijo: ¿sabe usted más de la historia de mi pueblo que yo? Me dijo: ¿sabe usted más? Y le agradezco lo que ha investigado para enseñárnoslo. No sabían nada de esto. Y ahora pues le ves con la icurriña en el fondo. A mí eso pues me emociona mucho. Sin embargo, sí hay descendencia vasca en En San Pedro y que ya no Miquelón, puedes hablar pero con son ellos, posteriores. Son posteriores. ¿sabes? Sí, ya. Efectivamente. ¿Te quieres despedir de Wayne igual o...? Wayne. Hello. Hello. Hello, Wayne. That is finished. I send you my best wishes. Yep. It was a pleasure for me to be able to sit in and listen and be part of your day at communion. All my love for you. All the best. I send you Good life. best wishes from the kitchen. Good life, Wayne. Thank
Thank you so much to New Zealand as well. All the best. Thank you, bye. Bye bye. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Si tenemos preguntas. No hay. Entonces nos va a hacer la presentación de su último libro, que es La historia de los balleneros vascos en Terranova. Pues hay todavía algunos libros por si queréis adquirirlos, pero él os dirá dónde adquirir porque no hay para todos. No hay más, no hay ningún libro. Entonces os dejo con él directamente. Bueno, buenas tardes a todos. Me vais a disculpar porque yo que tenía una voz de tenor y cantaba de tenor, pues a cuenta del coronavirus me he quedado afónico. Entonces ya esto no da para más. Por lo tanto, posiblemente sea la última presentación que haga porque no estoy en condiciones. Quiero agradecer la presencia de May Madrazo. May Madrazo es una locutora de Radio Popular que ayer me dijo que iba a asistir y le agradezco mucho, digo que me iba a hacer una entrevista y si no tengo voz, pues no la podrá hacer, dejaremos para otro día. A mí me gustaría saber en este momento si hay aquí algún representante del Ayuntamiento de Plentzia. Que veo que no hay ninguno. Entonces, es una de las cosas que a mí me da pena de estas cosas, ¿no? Porque este libro, que tenía que haber sido editado por el Ayuntamiento de Plentzia, porque gran parte está dedicado a él, el hermanamiento con Plasencia, Terranova, capital de la Terranova francesa, que yo promoví, pues es triste que en un momento como esto no haya nadie. Kelche, que era concejal en aquel momento por el Grupo Independiente, se empeñó en sacar el libro adelante, pero por lo que sea no pudo ser. Pero este libro tenía que haber sido publicado por el Ayuntamiento de Plentzia. Y sin embargo está publicado por la Asociación Cultural y Científica Iberoamericana. A mí esto me parece una vergüenza. Pero bueno, las cosas están así. Yo ya soy muy mayor y ya no tengo nada que aprender. Ya sé que las cosas están así. Entonces, llevo 20 años estudiando la historia de nuestros antepasados, fundamentalmente marinos, porque yo soy capitán y soy vasco. ¿Y cómo me vino a mí esta llamada? Pues con unas palabras de Julio Caro Baroja que dice: es equivocado pensar que el pueblo vasco ha sido un pueblo aferrado a su tierra y que haya vivido de espaldas al mundo que le rodeaba. Existen numerosas gestas marítimas perdidas entre la bruma del tiempo que nos corresponde a nosotros conocerlas y darlas a conocer como hijos y herederos de ellos que somos. A mí esto me llegó y en este tiempo, que son 20 años, he hecho 3 libros. Uno de las columnas del Imperio, porque pienso que el Imperio español se sostuvo sobre columnas vascas. El segundo, este es un libro de héroes ilustres, este es un libro de héroes anónimos, y el tercero, que saldrá pasado este verano, pero que ya está hecha en una edición privada, se llama Magallanes frente al Cano, porque yo creo que hay un agravio. El Cano ha sido, yo creo que el personaje por ver tratado por la historia, y he querido reivindicar su figura con este libro que saldrá después del verano. Las columnas del Imperio es una historia de héroes, de Juan de Garay, que fue el fundador de Buenos Aires, de Bruno Mauricio de Zavala de Durango, que fue el fundador de Montevideo, de Pascual de Andagoya, que fundó la ciudad de Panamá, es de un pueblito Andagoya cerca de Llodio, Lope de Aguirre, este es Lope de Aguirre, en la película El Dorado de Carlos Saura, Miguel López de Legazpi, Fray Juan de Zumárraga, Catalina de Erauso, Ignacio Loyola, el almirante López Recalde, el almirante Miguel Doquendo, el almirante Bertendona, todos ellos en la Armada Invencible, en la que, por cierto, la Armada Invencible tiene 7 plencianos. Miguel María de Álava y Esquivel, el general Álava, Cosme Damián Churruca, José de Mazarredo, Blas de Lezo, son las biografías de toda esta gente, unas biografías de nuestros antepasados ilustres, héroes que permanecen en el olvido. Yo, cuando estaba escribiendo este libro, quería
encontrar una foto de la Virgen de Guadalupe, quería encontrar una foto de la Virgen de Guadalupe y sacar en el libro. Entonces, para no escribir a México y que me autorizasen, porque era muy costoso, pues dije, voy a ver dónde hay aquí una foto de la Virgen de Guadalupe, saco la foto y digo que esta es la foto, ilustro una página. Y me fui a Durango. Y en Durango, en la iglesia, en la parte de atrás, hay un cuadro grande de la Virgen de Guadalupe. Bien, yo fui a la Casa de Cultura. De esta manera todos los cultos, de esta manera la Casa de Cultura, los funcionarios, todos los sabios. Y les dije, ¿sabéis por qué hay he venido a sacar una foto a un cuadro que hay de la Virgen de Guadalupe, que es devota de todos los mexicanos y de muchos de los iberoamericanos? Una Virgen morena que aparece allá pues con el manto y tal. ¿No sabéis por qué está la Virgen de Guadalupe aquí en la iglesia? No, ni idea, ni idea. ¿No os parece raro que esté un cuadro enorme de la Virgen de Guadalupe en la iglesia de Durango? No, normal. Digo, ¿sabéis quién era Fray Juan de Zumárraga? Me dice, no. Pues Fray Juan de Zumárraga era un fraile franciscano que era nacido en Durango y que fue el testigo del milagro de la Virgen de Guadalupe. Aquel que el indio Juan Diego pues va donde Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer arzobispo de México, fue a decirle que se le ha aparecido la Virgen en las colinas del Zapallé y que le ha hecho que se haga en este sitio una basílica. Fray Juan de Zumárraga no le hace ni caso, vuelve al domingo siguiente después de misa al indio Juan Diego y vuelve otra vez, y esta vez le traes en el zarape, trae unas flores, unas rosas de España, que se llama una rosa pequeñita, extendió el zarape con las rosas sobre el suelo y allá apareció dibujada la Virgen de Guadalupe. Ese es el milagro que los mexicanos tienen en tanta devoción. La Virgen de Guadalupe para los mexicanos es todo. Que fue testigo, un paisano nuestro, Fray Juan de Zumárraga, franciscano, y que por cierto, en sus crónicas, en sus cartas, nunca dijo que había asistido a ese milagro. Es decir, cada uno puede pensar lo que quiera. Entonces está recogido en un documento que se llama Nican Mocojua, que está escrito en el idioma azteca y dice lo que aquí ocurrió. Habla del milagro de la Virgen de Guadalupe, pero que, como digo, Fray Juan de Zumárraga, natural de Durango, primer arzobispo de México, enterrado en la cripta de la Catedral de México, nunca habló en sus escritos que había asistido a aquel milagro. Esta es una de las anécdotas que aparecen en este libro. A mí me parece muy interesante, porque resulta que allá en México coinciden Fray Juan de Zumárraga, Andrés Durdaneta, que está retirado en un convento de agustinos a las afueras de la Ciudad de México, Andrés Durdaneta, que ha sido el gran navegante, y Miguel López de Legazpi, que es alcalde de México en 1559, que es ramillete, Fray Juan de Zumárraga, Andrés Durdaneta y Miguel López de Legazpi, coinciden en México los tres. Y resulta que Andrés Durdaneta y Miguel López de Legazpi habían ido, cuando tenían 15 y 14 años, a visitar a Juan Sebastián Elcano, que había vuelto del primer viaje, y a pedirle que les lleve con ellos como pajes o ayudantes en el segundo viaje. Miguel López de Legazpi tenía 14 años, se enferma y no puede ir, y Andrés Durdaneta va de paje y es el que escribe el testamento de Juan Sebastián Elcano, que muere el 6 de agosto de 1526 en el Pacífico, en ese segundo viaje, que van de nuevo a las Islas de las Especias, muere descorbuto y es arrojado al mar. Juan Sebastián Elcano descansa en el mar, y este segundo viaje fue una tragedia para toda la familia Elcano, porque en este segundo viaje iba Juan Sebastián Elcano, 3 hermanos, un cuñado y un sobrino. Entonces esto fue fatal para la familia Elcano, no se recuperó de este golpe y el apellido Elcano desaparece con estos hermanos del Elcano, estos muertos, un clérigo que por supuesto no tiene hijos y sus 2 hermanas que enviudan en este viaje. Hasta los propios hijos de Juan Sebastián Elcano, que son 2, Domingo y María, de unos amores que ha tenido con María Vidaurreta en Valladolid, mueren. Porque nadie le sobrevive a Elcano, y a Elcano sí le sobrevive su madre, que es la que pelea por la herencia, pero
nadie sobrevive a la familia Elcano, la estirpe Elcano desaparece en Guetaria con la muerte de toda esta familia. No hay descendientes que sobreviven. Por lo tanto, 4 personajes más Sebastián Elcano, Andrés de Urdaneta, Miguel López de Legazpi y Fray Juan de Zumárraga, en cierto modo unidos por una anécdota, que es esta que he contado. Ahora, el libro La Odisea de Terranova. La Odisea de Terranova es una historia de héroes anónimos. La primera pregunta es cuándo comienza la pesca en nuestras costas. La pesca en nuestras costas comienza en el siglo XI. Los documentos más antiguos encontrados sobre la venta de ballenas es en Bayona en 1059 y en Donosti en 1181. Hay un documento interesante y datado en 1190 que recoge: yo, Duranio, prior de Nájera, compadeciéndome de la penuria de los pobres clérigos del puerto de Santoña, restituyo las primicias de pescado a todos los clérigos, excepto las de ballenas, para que las posean para siempre con derecho hereditario. Este documento es de 1190 y es uno de los primeros documentos que data, o sea, que dice, que habla de la pesca de la ballena. Pero es que en Plencia, que se funda en 1299, el acta fundacional de Plencia recoge en un párrafo los términos para ballenas mazar del agua que corre por medio del barquero, que parece ser que es Baquio, hasta Portugalete, que podáis poner guardas y tener vuestras galeras donde más quisierais. Es decir, ya en 1299, Lope de Haro V, el fundador de Plencia y de Bilbao, ya le da un terreno a los plencianos para poder cazar ballenas, entre Baquio y Portugalete, 1299. La ballena va llegando, se va cazando y no es que desaparece, porque no desaparece nunca, hasta 1800, siguen cazando, sino que en 1497, Colón descubre América en 1492-1497, Giovanni Caboto, que es un veneciano, que es un navegante,